escuchar y aprender una palabra de vida que levanta nuestro ser. Cada viernes 7 en punto, por YouTube hay bendición, con el pastor José Garmendia, fe, esperanza y dirección. Ven con tu familia, abre tu corazón, Dios tiene una palabra para tu vida hoy. Les decía que vamos a entrar en la semana 14 de lo que venimos estudiando como Cristo revelado en toda la Biblia. Hoy vamos a hablar de los Salmos. Hablaba con el hermano René hace un rato que yo dije, cuando llegué a los Salmos, usualmente usted agarra una historia de Esther, desarrolla la historia de Esther y entonces viene y presenta el centro del mensaje que Dios tiene en lo que estamos aprendiendo. Y así cada personaje, cada libro. Pero cuando llego a los Salmos son un montón de salmos. Entonces digo yo, Señor, ¿cómo hago para tomar entre tantos salmos? No sé si ustedes sabían que de hecho el libro de los Salmos no es un libro. Nosotros lo tenemos como un libro. Pero cuando usted se va al Antiguo Testamento y cuando usted se va a cómo fueron escritos los salmos, fueron 5 libros, o sea, 5 compendios de salmos, que hoy los tenemos como uno solo. Entonces, ¿cómo hago yo para centralizar eso? Bueno, ahí es donde el Señor me pone en el espíritu. Jehová es mi pastor. Alrededor de eso, habla del Salmo 23. Y todavía se reduce más. Alrededor del Salmo 23, verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiarlo después de haber visto cómo Dios obra en medio del dolor cuando aprendimos de la vida de Job. Cómo en Esther podemos ver que Dios cumple propósitos, estemos nosotros de acuerdo o no, o estemos nosotros entendiendo que Él está o no. Por eso le llamamos con nosotros o sin nosotros, que fue lo que le dijo Mardoqueo a su prima. Bueno, si usted no viene, Dios proveerá salvación de otra parte. Así que el estar aquí para nosotros es un privilegio. Porque si estamos nosotros, nosotros somos los beneficiados. Y si nosotros no estamos, pues vendrán otras personas y al final de cuentas Dios sigue siendo Dios y sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que ahora entramos en una dimensión distinta en este estudio de los Salmos. Porque ya no estamos viendo solo victoria, que hemos venido estudiando cómo la promesa viene desde Génesis y se viene manteniendo dentro de una victoria. Ahora vamos a entrar en el corazón de la teología. ¿Y por qué vamos a entrar en el corazón de la teología? Porque cuando la palabra dice, o la frase dice, Jehová es mi pastor, eso encierra absolutamente todo. Porque aunque los salmos son poesía, son cantos, no solo de David, sino que ahí hay un canto de Moisés, hay cantos de Salomón, hay cantos de los hijos de Coré, hay cantos de David, hay cantos de Asaf, hay diferentes cantos. Pero mayormente el contenido de los salmos está concentrado en David. Por eso es que la gente identifica salmos, David. Pero los salmos, cuando los estudiamos, no son simplemente poesía, aunque es poesía. En realidad son la expresión del alma delante de Dios. Son el lugar donde el hombre deja de explicar y comienza a experimentar. Yo no sé si ustedes han escuchado a las personas decir, si está enfermo, lea un salmo, lea tal salmo. Si se siente triste, lea tal salmo. Si está muy enojado, lea tal salmo. Si está desesperanzado, lea tal salmo. Y alguien lo toma y piensa que es como que si fuera un hechizo. No, es que realmente los salmos tienen el corazón del pastor y tienen el corazón del rebaño. Y ciertamente es efectivo cuando se hace con fe y se profundiza realmente el mensaje que el Espíritu Santo nos da. Yo soy una persona que he experimentado mucha calma al
través de un salmo. Y me imagino que ustedes también. Cada uno ha podido tener la experiencia que tuvo el salmista con el Espíritu Santo sobre el mensaje del Señor. Los salmos son utilizados por Pablo en casi toda su teología. Podríamos decir que el 90% de la teología paulina viene de los salmos. Entonces, cuando usted lee las 13 cartas de Pablo, va a haber un contenido muy fuerte en lo que son los salmos. Y dentro de los salmos, para resumirlo de manera sencilla, se encuentra de todo. Se encuentran los salmos imprecatorios, se encuentran los salmos de alabanza, se encuentran salmos de gratitud. Hay de todo, hay un compendio de información impresionante. Pero una de las cosas que nos enseñan los salmos a nosotros, con esta frase que acabo de decir, es que la verdad no se sostiene en la vida del creyente. ¿Cómo, pastor? Que la verdad no se sostiene en la vida de creyente. Es que la verdad de Dios no se sostiene en nosotros ni en nuestra vida. Cuando digo esto, no es que Dios no esté en nuestra vida, sino que no se sostiene por lo que nosotros hacemos, somos o entregamos. La verdad se sostiene por sí sola. Y por eso es que el texto inicia con esta afirmación tan importante: Jehová es mi pastor. No dice Jehová es un pastor. Tampoco dice Jehová es el pastor. Dice es mi pastor. Y eso cambia absolutamente todo, mis hermanos y mis hermanas. Porque no estamos hablando de un concepto, estamos hablando de una relación. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir con autoridad, con fe, con convicción de que Jehová es mi pastor? Y ante la pregunta de que si podemos decirlo con seguridad y con convicción, surge otra pregunta: ¿lo podemos decir en los momentos que hemos pecado? ¿Que en los momentos que hemos fallado? ¿En los momentos que hemos hecho tropezar a otras personas? ¿Podemos decir en ese momento Jehová es mi pastor? ¿O podemos decirlo cuando nos sentimos protegidos, cuando estamos en un momento de bonanza? ¿Podemos decir Jehová es mi pastor? Porque es eso lo que el Señor trae para mi corazón y para el de ustedes esta noche. Porque David no está diciendo esto, que es una declaración teológica de una manera fría. Él está hablando desde su experiencia, por eso dice es mi pastor. Cuando analizamos al Señor Jesucristo en la oración, Él dice Padre nuestro, y nos incluye a nosotros, a todos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero David no. David dice es mi pastor, mío, es mi pastor. Suena hasta como egoísta. Pero ¿por qué David habla así? Porque él está hablando desde la experiencia. Él sabía cuidar ovejas, él había sido pastor. Como él había cuidado ovejas, él sabía cómo guiarlas, lo que era guiarlas, lo que era protegerlas, lo que era buscarlas cuando se perdían, defenderlas cuando venía el peligro. Una de las frases que dice el Salmo es que él me guiará por senderos de justicia. Cuando Él nos habla de esto, me guiará por senderos de justicia, podríamos encasillarlo que solamente estamos teniendo la guía del Señor en momentos de que las cosas están bien. Pero el Salmo es más profundo que eso. Porque cuando Él dice, Jehová es mi pastor, Él está diciendo, como yo guiaba las ovejas, así Dios, así Jehová está cuidando de mí. Pero Él no lo está hablando como una teoría. Él lo está hablando como una vivencia. Porque David no está escribiendo este salmo desde la comodidad del palacio.
Lo está escribiendo desde su vida, desde su experiencia con Dios, desde una vida llena de altibajos, de persecuciones, de errores, de restauración. Y aún en medio de esa vida tan complicada que él llevó, él escribe: Jehová es mi pastor. Cuando uno estudia la Biblia, una de las cosas que a mí me gusta es tratar de ubicar el tiempo en que fue escrito este salmo, o en el tiempo en que fue escrito un libro. Porque cuando usted lee el Salmo 55, fue el tiempo en que él había caído en el pecado con Betsabé y haber perseguido a Urías. Entonces, entender el tiempo en que él está escribiendo eso, puede uno entender el corazón del escritor. En este salmo, la Biblia no nos dice explícitamente el momento exacto en que David escribió este salmo, pero sí lo podemos inferir. Lo podemos inferir a la hora de estudiar el contexto. Porque si vemos el contexto del salmo, si vemos la declaración total de todo el salmo, podemos ver que hay un contenido en el salmo que nos habla del tiempo en que David está escribiendo ese salmo, utilizando la regla hermenéutica de inferencia. A ver si les explico qué es inferencia, porque a mí me gusta que quedemos claros. En Hechos 8 se da una afirmación, se da el desarrollo de un tema y está la regla de la inferencia ahí. En el verso 34, cuando Felipe está con el eunuco, él es trasladado de donde estaban sirviendo por el Espíritu Santo, se topa con este hombre que es un eunuco que viene de las tierras lejanas, allá de Candace, y él ve que está leyendo el libro de Isaías. Y él le pregunta: ¿sabe lo que está leyendo? Y entonces el eunuco le dice: ¿cómo voy a saberlo si no hay quien me lo explique? Y en el capítulo 8 del libro de los Hechos, en el verso 34, bajo esta línea de lo que está sucediendo, responde el eunuco y le dice a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, o sea, de Isaías, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: preste atención a lo que el eunuco dice. Aquí hay agua, dice. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo en Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si usted lee el texto, en ninguna parte dice que Felipe le explicó al eunuco lo que era el bautismo. En ninguna parte le dice a él que hay que bautizarse, no le habla, no lo menciona en ningún momento. Pero cuando llegan y ve agua, el eunuco lo primero que le dice: aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Lo cual el texto infiere que se habló del bautismo. Si no, ¿cómo lo iba a saber? Si el primero dijo, ¿cómo voy a saberlo si nadie me explica? Entonces, lo que el texto me infiere a mí es que en el camino hablaron de esto, dado que vieron agua, entonces él quiso bautizarse. Y esa es la ley de la inferencia. Y es la que vamos a utilizar ahora para poder analizar el Salmo y el desarrollo del Salmo en David y por lo consiguiente en nuestras vidas. El Salmo 23, cuando lo leemos, no solo se lee o se percibe como alguien que acaba de conocer a Dios, no. Suena más bien como alguien que ha pasado por un valle de sombra de muerte. Suena como una persona que está hablando de que ha tenido enemigos reales, que ha experimentado provisión en medio de un conflicto, que ha sido corregido, que ha sido guiado, que ha llegado a una confianza madura en la fe. Así que cuando usted lee el Salmo con cuidado, usted no ve un lenguaje
de juventud, o sea, hay un lenguaje de una persona madura. Es un lenguaje de un proceso ya vivido, ya terminado. Cuando usted y yo hablamos a veces de nuestras experiencias de vida, yo no sé si ha pensado en eso. Yo lo he pensado de esta manera. ¿Qué tal si yo tuviera 15, 20 años, pero con la mente que tengo ahora, la experiencia que tengo ahora? No sería tan bruto como fui a los 15 años, a los 20 años. Y no hablo de otras personas, hablo de mi persona. No haría las cosas ni tomaría las decisiones que tomé con la mente y la sabiduría que Dios me ha traído a la edad que tengo ahora. Entonces, cuando vemos a David, vemos que hay dos escenarios principales que debemos de considerar. Debemos de considerar su tiempo durante la persecución y huida de Saúl, cuando David vivía en las cuevas, cuando era perseguido injustamente, cuando tenía que depender totalmente de Dios porque lo quería matar Saúl, andaba buscando para matarlo. Entonces, si agarramos la vida de David en medio de ese momento en que lo querían asesinar, lo persiguieron por bastante tiempo, alrededor de 13 años que quisieron eliminar a David, nos damos cuenta de que él anduvo por un valle de sombra de muerte. Así que nos conecta directamente con, aunque ande en valle de sombra de muerte, pero no pensando en que Dios le va a proteger, aunque le va a proteger a futuro, sino en que ya Dios le protegió en ese valle de sombra de muerte. Pero resulta que cuando analizamos el Salmo hay una parte que tiene demasiada paz. No hay clamor, sino demasiada paz. Y aquí es donde vemos la etapa madura de David. Porque después de haber vivido todo el proceso que vivió, David, cuando nos enseña a nosotros que él fue pastor, que fue perseguido, que fue rey, que cayó en pecado cuando vio a Betsabé, también nos enseña que fue restaurado. O sea, David está mirando hacia atrás. Y aquí es donde yo quiero hacer una frase diferente. Jehová ha sido mi pastor en todo este tiempo. Y aquí, mis hermanos y mis hermanas, deseo concentrarme, sin olvidar que el texto dice, Jehová es mi pastor en presente. Deseo concentrarme en este mensaje donde él dice, Jehová ha sido mi pastor todo el tiempo. Y que ustedes lo analicen para sus vidas. ¿Cómo han sido sus vidas? Vean hacia atrás. A partir de hoy, devuélvanse, vean hacia atrás cómo han sido sus vidas en sus relaciones con las amistades desde niños, desde que tuvieron su primera amiguita allá en aquello que se hace de intercambiarse regalos, el amigo secreto, desde que estuvieron en la escuela, de que estuvieron en el colegio, las personas que se supone que compartían con ustedes, esos que hoy se los encuentra usted y ya están grandes y quieren hacer una reunión de chiquitos de kindergarten, el reencuentro. Y cuando se encuentran en el tal reencuentro, se dan cuenta que aquel chiquito lindo, aquella chiquita linda, hoy día es un maleantazo, ¿verdad? Y más bien hay que alejarse, no hay que reencontrarse. Pero aún en medio de todo el desarrollo de nuestra vida, podemos decir, Jehová ha sido mi pastor. En ese momento, aunque no nos damos cuenta. Porque lo que David está diciendo o está describiendo no es una etapa de vida, es toda una vida. Es como si él dijera, cuando yo era pastor, Dios me guiaba. Cuando yo estaba huyendo del enemigo, él estaba conmigo. Cuando yo reiné, él me estaba sosteniendo. Cuando yo me caí y pequé, él me restauró. Entonces David no está describiendo el Salmo 23 desde un momento, sino lo escribe desde todo un recorrido. Y es aquí, mis hermanos y mis hermanas, donde Dios nos llama a nosotros a prestar atención a lo que estamos haciendo desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde Dios nos revela a Cristo en toda la Biblia. Porque
David no está escribiendo el Salmo 23 para reflejar un momento, en ese momento se le ocurrió esto, sino lo está escribiendo desde todo ese recorrido. No escribe desde teoría, está escribiendo desde una experiencia personal. Y no lo escribe, mis hermanos, porque todo está bien. Lo escribe porque Dios estuvo en todo ese tiempo con él. ¿Quién puede decir hoy, Dios estuvo conmigo desde antes de que siquiera supiera yo quién es él? Dios estuvo conmigo desde antes de que siquiera quisiera agarrar una Biblia para leerla. Dios estuvo conmigo desde el momento en que yo andaba haciendo cosas incorrectas o andaba en el valle de sombra de muerte. ¿Quién puede decir eso? Yo personalmente creo firmemente que Dios estaba conmigo, no solo en mis momentos difíciles, porque pasé cosas tristes por decisiones de otras personas, sino por en mis propios errores, en mi propio pecado. Porque eso es algo como si nosotros le preguntáramos a alguien, ¿y Dios está en el infierno? La persona lo primero que podría decir es, no, jamás, ¿cómo se le ocurre? Y Dios no puede estar. ¿Ustedes creen eso? Que Dios no puede estar en el infierno. Entonces, ¿cómo definiríamos nosotros la omnipresencia de Dios? ¿Qué significa omnipresencia? Que Dios está en todas partes. Que no hay un solo lugar donde Dios no esté. Entonces, ¿cómo yo puedo explicar la omnipresencia de Dios y digo que Dios que no está en el infierno? Porque si yo no entiendo realmente el carácter de Dios, ni entiendo realmente cómo funciona Dios en nuestro escenario, mis hermanos y mis hermanas, nosotros no entendemos, ni vamos a entender ni la omnipresencia, ni la omnipotencia, ni la omnisciencia, no vamos a entender nada de Dios. Y déjeme decirle que Dios está presente en el infierno en el carácter de su ira está en el infierno. Entonces la presencia de Dios está en la ira de Dios y la ira de Dios eternamente. ¿Están conmigo? Dios es todopoderoso. Él puede hacer todo lo que Él quiere. Pero la misma Biblia dice que Dios no puede mentir. Entonces, pregunta, ¿puede o no puede hacer todo lo que quiere? Sí, Él puede hacer todo lo que quiera según su carácter y su santidad, porque Él mismo, a sí mismo, se impide de mentir o de pecar porque Él no puede pecar. Él es santo. Él no tiene pecado ni viene pecado de Él. Entonces nosotros debemos de entender claramente el punto correcto donde está la riqueza del Salmo 23, donde está la riqueza de estas enseñanzas, no como un momento, sino como una conclusión de vida desde el carácter de Dios. Porque cuando yo entiendo eso, entonces yo voy a entender que David está viendo a Dios en todo tiempo, en todo instante. ¿Cómo se dio cuenta entonces Dios acerca de lo que David estaba haciendo? ¿Será que David le dijo a Dios, mira, yo estaba haciendo esto, estaba viendo a Betsabé, estaba solito por allá? Hay el Espíritu Santo está escudriñando la mente de David y Dios nos está manifestando a través del escritor todo lo que acontece en la vida de David. Así que David no está hablando como un joven que apenas comienza, por eso podemos identificar bien. Tampoco está hablando como alguien que solo ha tenido victorias, que siempre le ha ido bien. Si yo le pregunto a usted, ¿siempre le ha ido bien en la vida? En la vida, en su vida le ha ido siempre bien? ¿Cuál sería su respuesta? No, ¿verdad? Bueno, sí, pero es que resulta que no le iba bien cuando no estaba con el Señor. Le voy a hacer la pregunta diferente. ¿Usted siente que a veces le ha ido mal aún estando en los caminos del Señor y caminando de la manera que Él le pide que camine, de manera correctamente? ¿Le ha ido siempre bien? No, ¿verdad? Porque a veces nos preguntamos eso, porque Dios no está hablando a través
de la boca de David como que siempre le hubiera ido bien. David vivió en el campo siendo pastor, pero tuvo que enfrentarse a cosas, a cosas difíciles. Él dice que se enfrentó a un león y que se enfrentó también a un oso. Creo que si no me equivoco, se me hizo un clic cerebral ahí. Pero también él vivió la persecución de Saúl, vivió desde su trono como rey con todos sus errores, con todos sus desaciertos, vivió pecado, vivió caída y vivió disciplina por parte de Dios y vivió restauración. Y después de todo eso, después de que él vive todo eso, él viene y mira hacia atrás y puede decir en ese momento, Jehová es mi pastor. Vea que no dice fue mi pastor, dice es mi pastor. Porque él no habla de un evento, él está hablando de una realidad constante en su vida. Yo le hago una pregunta. Vamos a imaginar que usted hace algo que es incorrecto, que a Dios no le gusta. Usted tiene al Espíritu Santo en su corazón y en el momento que usted hace lo que no es correcto delante de Dios, ¿cómo se siente? ¿Se siente bien o se siente mal? Se siente mal y muy mal. El Espíritu nos contrista. ¿Y por qué nos contrista? Porque nos está pastoreando. Porque el pastoreo no solo es cuidar la oveja, es disciplinar a la oveja, es guiar a la oveja. Ahí está la vara para guiarla y está el callado para sacarla del problema. Porque el mensaje del Salmo 23 no es de alguien que no ha sufrido. Viene de alguien que ha pasado por todo, por bonanza y por sufrimiento. Y aquí es donde nos conecta directamente con Job. Porque Job en medio del dolor, en medio de todo lo que está pasando él, sin conocer el contexto, él no sabía que el enemigo había llegado y le había dicho que le diera permiso a probar a Job. Él no entiende eso. Pero sí hay una declaración que él dice, que la estudiamos la semana pasada, yo sé que mi Redentor vive. David, después del proceso, de lo que él pasa también, dice, Jehová es mi pastor. Uno declara desde el dolor, o sea, Job está declarando desde el dolor, pero David está confirmando después del camino que Dios es su pastor. Pero ambos están diciendo exactamente lo mismo. Dios siempre ha estado conmigo. Dios siempre está conmigo. Y puede sumarle, Dios siempre estará conmigo. No, pastor, usted está equivocado. Eso no es así, porque si hacemos lo incorrecto, Dios no va a estar con nosotros. Si yo hago lo incorrecto, Dios se va a apartar de nosotros. ¿Cree usted que el Espíritu Santo, que ha sellado a alguien para salvación eterna, garantizado en la sangre de Cristo, se va a salir del corazón de esa persona, del alma de esa persona, cuando se equivoca? No. Va a empezar a tocar el corazón de esa persona, va a contristar a esa persona para llevarlo al arrepentimiento. Es lo que la palabra dice. Nos convence de pecado y nos guía al arrepentimiento. Y a veces no nos estamos dando cuenta. Pero igual que en la historia de Esther, aunque Dios no se menciona en todo el libro, Dios está en todo el libro. Y aquí David está mencionando exactamente lo mismo. Aunque no siempre lo vi, aunque no siempre lo entendí, aunque hubo momentos donde parecía que yo andaba solo, Él siempre me ha estado pastoreando. Siempre. Eso nos lleva a nosotros. Porque nosotros muchas veces, mis hermanos y mis hermanas, muchas veces queremos identificar a Dios solo cuando nos está yendo bien. ¿Me va bien? Dios está presente. Cuando todo está bien, decimos, Dios está conmigo. Es más, no lo decimos a nosotros, se lo decimos a las otras personas. ¿Le está yendo bien? Uy, Dios está con usted. Lo está bendiciendo. Estás en victoria porque Dios está en tu vida. ¿O no ha visto o no ha escuchado ese lenguaje evangélico?
Pero cuando todo está mal, entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios porque no me fue bien? ¿Dónde está Dios porque no me despidieron? ¿Dónde está Dios porque me enfermé? ¿Dónde está Dios? Pero David rompe esa lógica, porque él no está evaluando a Dios por las circunstancias como lo hacemos nosotros. Él está reconociendo que en todo el recorrido, me vaya bien o me vaya mal, Dios está presente en mi vida. Y ahí es donde este salmo deja de ser poesía, mis hermanos, y se vuelve un espejo de nuestras vidas. Porque nos obliga a nosotros a preguntarnos algo. ¿Podemos nosotros decir lo mismo? ¿Puede usted decir lo mismo? ¿Puede usted decir que en el momento más difícil de su vida, en el momento más triste de su vida, Dios estaba ahí? ¿Puede decir usted que en el momento donde usted estaba enfrentando la mayor de las derrotas delante de los seres humanos, Dios estaba presente ahí? ¿Puede decir una persona que haya caído como Pablo en la cárcel, perseguido por la causa de Cristo, que Dios estaba ahí? ¿O le vamos a decir, no, Dios no está con usted porque mire todo lo que le está pasando? No, David no está hablando en teoría. No está hablando porque se lo leyó a alguien. David no está hablando porque lo escuchó a alguien. David está hablando desde su propia vida. Y mi pregunta es, ¿puede usted hablar de esa misma manera desde su propia vida? ¿Puede usted identificar a Dios de esa manera desde su propia vida? ¿Podemos mirar hacia atrás en mis aciertos y decir, Él estaba ahí cuando yo tomé esas decisiones? En mis errores puedo decir, Él estaba ahí cuando cometí los errores. En mis momentos de fe puedo decir, Él estaba ahí cuando yo estaba lleno de fe o cuando estaba lleno de duda. Cuando hay momentos en los que usted dice, ya no quiero seguir, quiero abandonar esto, estoy triste, estoy desanimado, estoy desanimada, yo no le veo norte a esto, yo quiero servir al Señor y constantemente me esfuerzo, trato de seguir adelante, trato de ser un buen testimonio, pero ya, hay días en que me siento cansado, que quiero tirar la toalla, ya no quiero seguir, ya quiero que esto se detenga, yo no veo a Dios acá. Pero puede decir usted, aunque esté así de afligido, aunque esté así de triste, aunque esté en el charco más profundo, Jehová es mi pastor. ¿Sabe que a mí me impresiona Job? Cuando le dice a su mujer, hemos de recibir de Dios lo bueno y no lo malo. Sea bendito Dios en todo. A veces no lo entendemos, mis hermanos, pero el que no entendamos a Dios no significa que Dios no está presente. Él con David estuvo en toda la historia y eso es lo que nos enseña el Salmo y es lo que nos enseñan los salmos a nosotros. Si usted estudia cada uno de los salmos es historia vivida, es relación con Dios. Pero si usted y yo al día de hoy no podemos decir que Dios estaba en todo momento, que la presencia de Dios estaba en todo el recorrido, no hemos entendido ni nuestra vivencia con Dios, ni hemos entendido el Salmo 23, y mucho menos podemos decir, Jehová es mi pastor. ¿Cuántos de los que estamos acá, mis hermanos y mis hermanas, podemos decir que nunca hemos recibido el consuelo de Dios? Que nunca hemos recibido de Dios la extensión de su mano para que nos traiga de nuevo a la barca. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir, Dios nos abandonó completamente? Nos abandonó a lo que pasara. ¿Alguien puede decir eso? Y si usted no puede decir, Jehová es mi pastor, entonces es porque Jehová no es su pastor. Y si Jehová no es su pastor y Jehová no es mi pastor, ¿quién pastorea mi alma? Hermana y hermano, ¿ha llorado usted lágrimas amargas? ¿Ha sufrido usted? Déjeme contarle algo de la historia de David así rápidamente. David fue un excelente rey.
un gran conquistador. David fue un rey que todos le temían, pero fue un pésimo padre de familia, un pésimo esposo. Y ese mismo está escribiendo, Jehová es mi pastor. David tenía varios hijos y entre esos varios hijos hubo uno que se llamaba Amnón, que agredió de manera física a su propia hermana, quitándole la posibilidad de que pudiera contraer matrimonio de manera santa, como se esperaba en ese pueblo. Más bien la despreció, la humilló. Y dentro de este contexto, ella era media hermana de uno de los hijos de David, que se llamaba Absalón. Absalón se da cuenta de esto y 2 años después mata a Amnón. Lo asesina. Eso es trágico en una familia. David comete el pecado que cometió. Nace Salomón. Y en la misma familia, a Salomón más adelante, cuando ya David no está, se le impide a Salomón sostener el reino, más bien es dividido el reino. Y todas esas cosas son dentro de la casa de David, dentro del hombre que Dios dijo que era conforme a su corazón. Dios no dijo, no, este es un maleante, como es un maleante, entonces ya y le salieron unas cosas así, voy a buscarme otro. No, él incluso le dijo a Salomón que iba a sostener el reino, 2 tribus en él, por amor a David. Y eso es lo que David dice, él es mi pastor. Él no es mi pastor porque haga las cosas bien. Él no es mi pastor porque siempre yo haya decidido bien. Él no es mi pastor porque yo haya tenido una vida sin pecado. Él no es mi pastor porque yo haya sido un buen papá, un buen esposo. ¿Sabe por qué Él es mi pastor? Porque Él decidió ser mi pastor. Porque Él en medio de mis dificultades, en medio de mis decisiones, en medio de mis errores, en medio de mis pecados, decidió sostener la promesa que Él dejó desde el Génesis hasta el día de hoy. Él es el que sostiene la promesa. Porque yo, dice Malaquías en el capítulo 3, verso 6, porque yo no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si fuera por nosotros, mis hermanos y mis hermanas, ya no existiríamos. Si fuera por nosotros, ni usted, ni yo, ni nadie aquí existiría. Nosotros estamos aquí y estamos siendo pastoreados en esta noche por una sola razón, porque Él quiso ser nuestro pastor. Porque Él quiso llamarnos a su regazo y porque Él continúa llamándonos a cada uno de nosotros. Le decía yo al hermano René hace un rato que yo antes me gustaba la música, yo tocaba órgano, tocaba piano, tocaba un poco de guitarra, no mucho, pero sí tocaba por lo menos para acompañar unas piezas, flauta, leía música, podía escribir música porque había aprendido a escribir música. Todo eso lo sabía hacer. Podía escribir y todo eso lo perdí en un momento determinado y no lo pude hacer más. De un tiempo para acá el Señor ha venido trayéndome como las mismas prédicas que yo estoy dando, me las ha venido transformando a mí en una letra, en un mensaje resumido. Y me las va poniendo y yo lo voy poniendo ahí a un lado. Yo lo tiro como reflexiones del pastor, pero es letra de canciones que yo voy escribiéndolas. Reflexiones del pastor. Escribo una todos los días en el grupo. Y cuando termino una prédica, escribo otra reflexión y otra. Y las voy poniendo. Pues ayer o antier, o en el momento que haya sido, Dios puso en mi corazón que le pusiera música a esas letras.
pero no me acuerdo cómo tocar el órgano, no me acuerdo cómo tocar un piano, no me acuerdo cómo tocar una guitarra, no me acuerdo, pero adentro está la música. Entonces, le decía yo al hermano René que hoy día está la inteligencia artificial, hoy día está el desarrollo de las aplicaciones, hoy día está todo eso ahí presente. Y eso no es malo en sí mismo, sino lo malo es cómo se usa. Usted puede tener un cuchillo y usted lo puede usar para ponerle mantequilla al pan o para asesinar a una persona, el mismo cuchillo. El cuchillo no es malo, es cómo yo lo voy a usar. Entonces me fui y me metí y empecé a experimentar con sonidos, con instrumentos y a crear música para esas canciones a través de lo que Dios nos permite ahora. Daniel caminó en Babilonia, se vistió como babilonio, habló como babilonio, comió cosas de babilonio, pero propuso en su corazón no contaminarse. Cuando yo termino de escribir esta enseñanza, el Señor pone en mi corazón que les traiga a ustedes después de cada prédica un canto de lo mismo que escribí. Pero no un canto de otro, no una experiencia de otro, no un canto repetitivo de otras personas, sino nuestro propio canto congregacional de la prédica que estoy escribiendo. Y hoy les traigo uno, que es de esta prédica. ¿A quién le gustaría escucharlo? Eso es algo de la iglesia, el llamado de Cristo, escrito por el pastor José Garmendia, letra original del pastor José Garmendia, inspirado por el Espíritu Santo y con música de una aplicación que se llama Suno. Pero no tendría la letra que tiene ahí si Dios no la hubiera puesto en mi corazón y si yo no se las estuviera predicando a ustedes. ¿Quién quiere escuchar la canción? ¿Usted también quiere escucharla, Eric? Ahorita también. Préstenle atención, mis hermanos. Si Dios me lo permite y me da vida, van a seguir escuchando cada vez que predique aquí los sábados algo referente a lo que el Señor puso en mi corazón, porque nace justamente del mismo mensaje, solo que cantado. Eso es un salmo. Lo que hacía David era agarrar la experiencia de vida y la ponía en un canto, la ponía en un salmo. Pues yo agarro la experiencia de vida de David, yo agarro lo que les vengo a decir y lo ponemos en un canto. Estevita nos regala la música. Préstele atención, por favor. Cuando mi padre y mis hermanos me miraban como menos, tú me viste en el silencio, tú sabías quién era yo. Cuando quisieron vestirme con armadura de otro, yo salí solo a la guerra, pero fui en tu nombre, Señor. Jehová ha sido mi pastor en todo mi caminar, en el campo y en la cueva, en la herida y en la paz. Jehová ha sido mi pastor, aunque no siempre lo entendí. Cuando todo estaba en contra, tú estabas junto a mí. Cuando el gigante cayó a mis pies por tu poder, cuando Saúl me perseguía y yo corría por mi fe, cuando sin fe me hice loco ante el rostro del enemigo para salvar mi propia vida, tú no dejaste de estar conmigo. Jehová ha sido mi pastor en todo mi caminar, en el campo y en la cueva, en la herida y en la paz. Jehová ha sido mi pastor, aunque no siempre lo entendí.
junto a mí. Cuando tomé lo que no era mío y escondí mi rebelión, cuando hice morir a Urias por cubrir mi transgresión, cuando mi casa se quebraba, cuando mis hijos se mataban, cuando mi hija fue herida y mi alma se desgarraba, cuando Absalón, mi amado hijo, murió en manos de mi amigo, cuando lloré desconsolado. ¡Hijo mío! ¡Absalón! ¡Hey! Aún allí, aunque no entendía, aunque mi alma se rompía, tú seguías siendo mi pastor. ¡Hey! Tú seguías siendo mi Dios. Jehová ha sido mi pastor. ¡Hey! En todo mi caminar. ¡Hey! En mi pecado y mi quebranto, en mi duelo y mi restaurar. ¡Hey! Jehová ha sido mi pastor. ¡Hey! Y hoy lo puedo declarar. ¡Hey! No porque todo fue perfecto, sino porque estuvo en todo lugar. ¡La iglesia! Y si caminaste conmigo por esta historia y este canto, mira ahora tu propia vida, desde niño hasta hoy. Recuerda cada lágrima, cada tropiezo y traición. ¡Hey! Cada valle de muerte, cada herida del corazón. Jehová ha sido mi pastor en todo mi caminar. En lo que vi no entendía, en lo que me hizo llorar. Jehová ha sido mi pastor. ¡Hey! Y ahora puedo decir, aunque ande en sombra de muerte, no temeré. Estás aquí, también en delicados pastos, me llevaste a descansar. Y si hoy miro hacia atrás, solo puedo declarar: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Llegó el momento de terminar, pero Dios te quiere acompañar. Que su palabra quede en tu corazón, llenando tu vida de fe y dirección. Gracias por estar una vez más. Dios contigo siempre estará. Se despide el pastor José Garmendia, con amor, esperanza y bendición.